Gloria al Señor, Dios les bendiga, queridos hermanos, la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Vamos a dar inicio al estudio de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Que Dios les bendiga a todos en esta hora. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo y Dios pueda bendecir lo que vamos a hacer hoy. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de estar reunidos hoy a través de este tiempo. Queremos agradecerte, Dios mío, por darnos el privilegio de estar juntos, reunidos en este lugar. Bendice, maravilloso Dios, a todos los que están, Señor amado, entrando a la transmisión. Bendice, Señor amado, Dios mío, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la Biblia en el capítulo 1 de Santiago, versículos 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, en esta porción de las Escrituras, en el libro de Santiago, versículo 1, 22 al 25, continúa la exhortación sobre la prontitud de oír la palabra del Señor. Estamos en ese contexto. Santiago está exhortando a la gente a que puedan inclinar su oído, a ser prontos para oír la palabra, pero a partir del versículo 22 añade una palabra que es muy importante y tiene que ver con ser hacedor. Por eso comienza el versículo 22 diciendo: pero, un conector, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, hacer la palabra de Dios es ponerla por obra, es prácticamente tomar toda la teoría, todo el conocimiento que tenemos y llevarlo a la práctica. Este proceso se llama sabiduría. La sabiduría, queridos hermanos, se define como la práctica del conocimiento. Cuando encontramos una persona sabia, es aquella que lo que sabe de la palabra de Dios, entonces se reproduce en obras. Y esas son las obras de la fe, las obras que nos llevan al conocimiento pleno, que sería la integridad de un creyente activo. No basta solamente con alimentar el conocimiento, la mente con la palabra de Dios. No basta simplemente escuchar y escuchar. Aquí el asunto tiene que ver con hacer. Y hacer quiere decir práctica, que se vean. Lo que vemos, lo que escuchamos, tiene que verse ante los ojos de los demás. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos solamente con la teoría y leemos y escuchamos y hasta ahí llegó? Bueno, la consecuencia es que nos olvidamos, como dice este verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, ¿no? Y el versículo 23 dice que es como si nosotros nos olvidáramos de nuestro rostro natural cuando nos miramos al espejo. Esa es una de las consecuencias y tiene que ver con, por ejemplo, toda la teoría que en algún momento de nuestra vida hemos recibido estando en el colegio o en la universidad. Llegado el momento, uno se olvida, ya se va y prácticamente
no tiene ningún, digamos, incidencia en las cosas que hacemos, porque en la práctica muchas veces llevamos otro tipo de conocimiento, no tanto el conocimiento fáctico que hemos aprendido en el colegio. Es más, muchos de los que me están escuchando ya ni deben acordarse de toda la temática, de toda la currícula que hemos llevado en el colegio. De hecho, en la vida nos sirve otro tipo de conocimiento. Si en su momento nos ayudó ese conocimiento fáctico escolar para poder desarrollar nuestra inteligencia, ciertamente hoy no nos ayuda para poder defendernos en la vida, porque muchas personas han tomado distintos caminos. No es que debemos rechazar ese conocimiento del colegio, de la universidad, sino que eso tiene su propósito y es desarrollar nuestra mentalidad, pero se queda en la mente, pero no se vuelve práctica. Cuando un conocimiento se vuelve práctica, cuando es vivido, cuando es experimental. En algunos lugares, por ejemplo, de institutos tecnológicos, hay un eslogan que dice un curso sobre arreglo de autos, motocicletas, pero un curso donde el 20% es teoría y el 80% práctica, como dándole lugar a la práctica como la manera en que nos va a servir. En la práctica se aprende de lo que se hace. La teoría es la base. Es por eso que la Biblia en el versículo 22 dice: por tanto, hermanos, con la Biblia sucede lo mismo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra de Dios, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, no es malo en realidad tener conocimiento, no es malo el poder buscar ese conocimiento teórico. Lo malo es olvidarse y no ponerlo en práctica. No buscar ocasiones para poder, proponer lo que sabemos. Porque una persona que sabe y entiende necesita buscar ocasiones, oportunidades para poder desembocar todo ese conocimiento y se traduzca en la práctica. Eso es lo que Dios desea y lo que dice. Desde que oímos la palabra del Señor en algún momento, de inmediato debemos buscar ocasión para cumplir, para ponerlo en práctica, porque sabemos que eso va a agradar al Señor. No podemos quedarnos con el 50% del proceso de la bendición, siendo oidores, olvidadizos. Tenemos que completar el 100% siendo hacedores de la palabra. Por ejemplo, si alguna vez alguien escucha la palabra, por ejemplo, la gran comisión de Mateo 28, que dice en el verso 19 y 20: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una palabra que es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia entonces tiene que llevar la palabra, salir de su zona de confort, caminar obedeciendo al verbo ir y buscar personas donde podamos transmitir ese conocimiento, pero ya estamos haciendo una práctica, estamos llevando el mensaje, estamos caminando, entonces estamos obedeciendo. Obedecer no es solamente escuchar la palabra, obedecer es ponerla en obra y en práctica. La Biblia dice, por ejemplo, velad y orad para no entrar en tentación. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar para que podamos, en los momentos donde tengamos tentaciones, rechazarlas por la fuerza espiritual que hay por la oración en nuestras vidas. Entonces mire cómo la obediencia se hace plena. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 3, dice la Biblia en los versículos 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo eso, dice, hagan morir. Estas cosas atraen la ira de Dios, dice.
y están muchas veces en vosotros, pero estuvieron en otro tiempo, pero ahora ya no es así. Desechen la ira, desechen el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas, no se mientan los unos a los otros, despójense del viejo hombre con sus hechos, revístanse del nuevo conforme a la imagen del que lo creó. Si nosotros escuchamos la palabra, oímos la palabra, inmediatamente lo ponemos por obra y dejamos impurezas, desobediencias, fornicaciones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dejamos todo eso, rechazamos y cambiamos, y entonces estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Escuchamos palabra de Dios cuando dice: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el creyente separa lo justo para Dios y el sustento de su obra. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en Colosenses 3:18 también: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto le agrada al Señor. Todos estos pasajes de la palabra deben ser oídos, pero no deben olvidarse, deben traducirse en la práctica. ¿Qué pasa, hermanos queridos, si nos quedamos con la letra, con la teoría, con el conocimiento, sin poner en práctica la palabra del Señor? La Biblia dice en Santiago 1:22, nuevamente dice: por tanto, sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una de las consecuencias de poder retener la teoría y el conocimiento y no desemboque en la práctica es justamente el autoengaño. Es el engaño que en realidad en nuestra vida estaría funcionando como los engañadores y al mismo tiempo ser los engañados. Miren ustedes, esas dos cosas estarían trabajando o se estarían ejerciendo en nuestra vida si somos olvidadizos, oidores. Es como engañarse a sí mismo. De eso está hablando. Por ejemplo, un día un joven se inscribió en la universidad, pero no pasó clases. Pasaban los años y venía otro año y otro, y entonces el joven pues nunca iba a clases. El padre le pagaba la universidad, pagaba la comida, los libros, la estadía, el cuarto, le daba los pasajes diarios para el almuerzo, y el joven no asistía a clases. Después de 5 años, el padre le dijo: quiero asistir a tu graduación, ¿cuándo será? El padre tenía ilusión de esperar que su hijo terminara la carrera, pero lo que él se enteró fue que su hijo abandonó la carrera desde el primer semestre. La pregunta es: ¿cómo se sentiría ese padre al saberse engañado? Es la misma sensación que se siente cuando alguien está año tras año y año tras año en una iglesia y no comienza a poner por obra la palabra del Señor. Todo es teoría. Otro ejemplo, dice que había un muchacho que se sentía muy feliz cuando recibió la libreta, y al final de año dice que él había aprobado con 90 sobre 100. Y comentando con su amigo le dice alegremente: realmente me siento muy orgulloso de mí. ¿Cómo engañé a la vieja? Refiriéndose a su profesora. Oh, me admira mi inteligencia, dijo él. Nunca se dio cuenta de las trampas que hice en todos los exámenes y en la copia de las tareas. Mientras él se reía, por detrás estaba escuchando su profesora todo lo que este muchacho tenía que decir. Luego ella, terminando, le tocó el hombro y le dijo: muchacho,
¿Estás feliz por la nota que recibiste? Pues quiero decirte que la nota que recibiste no refleja nada. ¿Piensas que me engañaste?, le dijo serenamente. Pues no fue así, porque tu nota no me beneficia a mí en nada. Al contrario, le dice, te perjudica solamente a ti. Yo soy una maestra con un título reconocido por el gobierno. Tengo un ítem, estoy en 5º grado del escalafón. Tengo un gran sueldo, vivo feliz. Toda mi familia está bien. Suplo todas las necesidades de mis hijos. Y pronto me jubilaré con un buen sueldo hasta que yo me muera. Ahora dime tú, ¿cómo te irá en la vida si sales del colegio haciendo trampas? Y luego seguro que entrarás a la universidad haciendo también trampas. Y seguro que te convertirás en un experto, engañador, mintiendo, haciendo trampas para ganar dinero. Ese será seguro tu futuro. La pregunta es si todo eso un día te va a satisfacer, va a traerte felicidad, va a traerte bienestar, tendrás una conciencia tranquila, una sensación de paz, o todo lo contrario. Le dijo al final la maestra, yo creo, joven, que tú te engañas a ti mismo pensando que te irá bien, sin pagar el sacrificio del esfuerzo, la determinación, la entrega y el sacrificio. Al final le dijo, joven, creo que tú no me estás engañando a mí, creo que tú te estás engañando a ti. Y se fue la maestra. Eso es lo que pasa cuando dice el verso 22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia dice que pasa lo mismo, hermanos, con la palabra del Señor y el camino cristiano. ¿Sabe cuál es otra consecuencia de poder ser oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra? Es la pérdida de la identidad cristiana. Porque el texto bíblico dice, el versículo 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera al espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. No hay identidad personal. El texto está hablando de cómo uno puede verse en el espejo. Así es la palabra, un espejo. Cuando alguien se ve al espejo, ¿es para qué? ¿Para qué nos vemos al espejo? Al espejo nos vemos para vernos bien, para estar bien arreglados, simpáticos, peinados. Las chicas para poder maquillarse, para poder delinearse. Y en el espejo, de hecho, lo necesitan para verse bien en todo sentido. Lo cierto es, después, hermanos, que dejamos de vernos en el espejo. Lo cierto es que después, cuando salimos a la calle, el polvo nos ensucia, el viento nos despeina, el movimiento nos hace transpirar, el rímel en muchas chicas se corre, la crema se seca, las uñas se rompen. Y cuando pasa toda esa calamidad, lo cierto es que estando en la calle sin el espejo, nos olvidamos de cómo hemos salido, nos olvidamos de cómo estamos y caminamos así. Toda nuestra imagen seguramente se ha distorsionado, desarreglados, y en la casa, en la noche llegamos todo descuajeringados, como dijo alguien. Y es que esa era la imagen que hemos reflejado seguramente mucho tiempo allá afuera. Este fenómeno para sí, hermanos, dice que si oímos la palabra y nos olvidamos de ponerla por obra,
nos engañamos a nosotros mismos, porque dejamos de considerar la palabra de Dios como el espejo, pero que nos refleja la vida que tenemos, y nos quedamos con esa imagen sin ponerla en práctica. No queda esa imagen después, no permanece, no se retiene, se va, y uno termina olvidando muchas cosas de la palabra de Dios. Y al final, después de un tiempo, nos acordamos que hemos recibido seguramente lo peor. Eso es la consecuencia de terminar así. Solamente las personas que deciden ser hacedores de la palabra, hermanos, realmente, conscientemente, y procurar ponerlo en práctica, llevarlo a la acción, son aquellas personas que tendrán éxito. Y dice el versículo 25: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que el éxito es una consecuencia de los hacedores, de los que ponen en práctica la palabra de Dios, de los llamados obedientes a la palabra de Dios. Y el éxito vendrá entonces después de la obediencia, o que el ciclo de la obediencia se consuma. El ciclo de la obediencia tiene que ver con oír la palabra y ponerla por obra. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 15, habla de las bendiciones de oír la palabra y ponerla en práctica. Y dice la Biblia que las bendiciones te seguirán inicialmente. Y si te mantienes enfocado en obedecer, las bendiciones te alcanzarán. Y entonces bendito serás en la tierra, en el campo, en la ciudad, tus hijos, tu casa, tu canasta familiar, todo lo que toques será bendito. No pedirás prestado, tú prestarás, serás cabeza y no cola. Las bendiciones de la obediencia. Pero a partir del verso 16 adelante, habla de las consecuencias de la desobediencia y las maldiciones que vienen por causa de esto. Y una serie de desgracias que no quisiera hablarles, pero tienen sus consecuencias. Entonces concluyo diciendo que el éxito vendrá por obedecer la perfecta ley de la libertad, hermanos. Y esto significa elegir con conocimiento de causa, tomar decisiones considerando la teoría que recibimos cada vez que escuchamos la palabra, y buscamos ocasión para poder actuar, tomar decisiones. Una vez un joven agradecido me dijo: pastor, desde el momento que escuché la palabra de Dios, empezó mi vida a cambiar. Ese joven comenzó a congregarse día tras día. Él dijo: yo confieso que no me gustaban las alabanzas. Es más, yo me sentaba en las alabanzas, pero me gustaba la palabra. Y la palabra comenzó a trabajar en mi vida. Muchas cosas de mi vida cambiaron y ahora las veo cambiadas. Es la obra de la palabra y la manera como nosotros la ponemos por obra. He visto gente sanada, hermanos, en el momento que se han deshecho de sus imágenes, de sus ídolos. Oí el testimonio de una mujer que tenía un santo de 1,5 metros y algunos santos pequeños. Cuando recibió al Señor en su corazón, decidió sacar esos santos y romperlos. Ella tenía una enfermedad del pie, arrastraba uno de sus pies, no podía pisar ni caminar. A los meses de haber deshecho esas imágenes, esos ídolos, esta sanó. Y ella se dio cuenta que eso era una maldición en su vida. He oído gente libre
después de haberse deshecho de sus películas de terror que estaban en su casa, videos de terror, muchos videos de terror, y no podían dormir, tenían pesadillas todo el tiempo, el demonio se manifestaba, pero no fue libre hasta que un día se subió al tumbado de su cuarto y tenía muchas películas de terror que ya había visto y las archivaba ahí arriba. Todas se quebraron. A los 15 minutos fue libre del espíritu de temor y de miedo. He oído de gente que fue libre de su expareja cuando decidió apartarse de todos aquellos objetos que había recibido cuando estaba con esa persona. Porque no podía olvidarle, porque estaba recordando, porque lloraba y se sentía mal, y esto pasaban los años y era como una atadura que tenía hacia esa persona. Y cuando decidió apartarse todos los objetos y deshacerse, terminó olvidándolo para siempre. Y finalmente he oído de personas, queridos, que hoy viven mejor porque decidieron vivir conforme a la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice, oran de madrugada, se levantan temprano, hacen devocionales una vez a la semana por lo menos en sus casas, separan sus diezmos y ofrendas y dedican su tiempo y talento para servir al Señor. Dios entonces los ha bendecido. Y esto es lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Feliz, exitoso, contento en todo lo que hace. Que el Señor te bendiga mucho este tiempo por escuchar la palabra. Espero que la pongas por obra, llegado el momento, para que todo esto termine con bienaventuranza. Quisiera orar por este pasaje de Santiago. Vamos a continuar el día martes hablando de Santiago. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a cerrar nuestros ojos en este día y dar gracias por el mensaje de la palabra de Dios. Padre amado, Padre santo, te damos gracias, Padre bueno, en este día por la palabra que nos ha hablado hoy acerca de ser hacedores de la palabra. Razón, Jesús amado, dijiste que compararé al hombre que hace, que oye y que hace la palabra como alguien que edifica su casa sobre la roca. Vienen vientos, soplan vientos. Los ríos, los mares chocan contra la casa, la azotan y no cae porque está fundada sobre la roca. Mas el que oye las palabras y no las hace, tu palabra dice, es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Cuando vienen los vientos, los ríos, los mares, terminan con la casa y queda en ruinas. Y la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o fariseos. Señor, nunca tal acontezca que la palabra solo quede en la mente. Señor, podamos encontrar oportunidad para ponerla en práctica en nuestra vida. Si tu palabra dice, desecha la ira, desecha el enojo, desecha la malicia, desecha la avaricia, Señor, es tiempo de hacerlo. Si tu palabra dice que debemos compartir la palabra con alguien y predicarle y evangelizar, debemos hacerlo. Si tu palabra dice que debemos revestirnos del nuevo, perdonar a los ofensores, dar la otra mejilla al que nos da en una, Señor, podemos hacerlo. Enséñanos a guardar la palabra, enséñanos a amar, enséñanos a obedecer, enséñanos a sujetarnos para tener éxito en la vida. Gracias por la palabra de Dios que nos habla en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Espero que podamos continuar adelante. No olviden que el día domingo tenemos 3 reuniones, a las 6:30, a las 9 y a las 11. Las transmisiones siempre hacen media hora después porque se canta alabanzas y entonces se transmite. Así que por favor espérenlo el día domingo. Y el sábado estamos saliendo también a las 8:30 de la mañana con un culto para todos aquellos que pueden asistir a la iglesia, por cuanto ese día tenemos acceso a la movilidad y al transporte. Queremos tener una reunión a partir de las 8:30, una reunión general, divertida, especial, dinámica, los días sábados a las 8:30. Por supuesto, estaremos también transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo el día sábado en todo caso. La paz de Dios. Dios le bendiga mucho. Saludos a los que están con nosotros, hermanos.